Nuestro invitado es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Dirige el noticiero con mayor rating de la ciudad de Los Ángeles en la estación XMEX de Univisión. Es ganador de 2 premios Emmy en el año 2013 por su reportaje Madres Deportadas y por el noticiero Solo a las 11, con el cual también ganó el premio Edward R. Murrow. Es ganador, de igual manera, del premio GQ al mejor comunicador en el año 2011. Especialista en historia y en política de Estados Unidos, en julio del 2013 entrevistó a Barack Obama y le preguntó acerca de la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas. Autor de El vuelo de Luan, de La casa dividida, de Historias perdidas y de Historias perdidas 2, es también autor de 4 libros sobre la historia del fútbol mexicano. Es, de igual manera, uno de los coautores de la antología País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad, que fue recientemente publicado. Es nuestro invitado, miembro del Consejo Editorial y de Redacción de la revista Letras Libres. Fue director de la editorial Clio y titular del programa Hora 21 de Foro TV en el año 2010. Para hablar de México hoy por hoy y compartir en este foro un análisis político y social de nuestro país, démosles la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias por esa generosa introducción y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por supuesto al Foro Eleva Mexicali por la invitación esta tarde. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que nos convoque, después algunas preguntas y respuestas que siempre es lo más divertido. A finales del año pasado participé en una reunión parecida a esta más o menos, donde había un grupo de empresarios estadounidenses con intenciones de invertir en nuestro país. Un par de ellos me dijeron tener empresas en el sector tecnológico, otros más en alimentos. A uno le hacía ilusión, creo que después finalmente lo hizo, experimentar con el floreciente negocio del mezcal que está tan pero tan de moda hoy en día. Después de una breve charla, intercambiamos algunas opiniones como vamos a hacer aquí dentro de algunos minutos. La mayoría de estos empresarios se debatía entre 2 visiones muy distintas de México. Todos ellos reconocían las enormes ventajas competitivas del país, su posición geográfica, la calidad de su mano de obra y también la importancia de la agenda de reformas impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos, no todos, pero muchos, advertían también el otro lado de la ecuación mexicana, el lado más oscuro. Para mi sorpresa, sin embargo, su principal preocupación no parecía ser la violencia. Descubrí que muchos la asumían como una variable incómoda, pero no inmanejable, más bien una variable inevitable en el México de hoy, algo que había que administrar, que manejar con sensatez y cautela, pero que de ninguna manera era para ellos lo que en Estados Unidos llaman un deal breaker a la hora de pensar en invertir en nuestro país. En otras palabras, a estos empresarios que conocí, con los que dialogué, la violencia les preocupaba, pero no los asustaba lo suficiente como para dejar de pensar en México como un buen destino para invertir. Pero había otras cosas que sí les preocupaban, y les preocupaban mucho: la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y sobre todo la escasa, y este es un término que a mí me parece fundamental, la escasa confiabilidad judicial de México. Al final de la charla, un empresario joven, de los más jóvenes que estaban ahí, me sorprendió de hecho cuando se acercó y me dijo esto, me contó que había vivido en México de adolescente y resumió el país de esta manera. Me dijo: México es un país bipolar.
son dos Méxicos, dos realidades. La reflexión de estos dos Méxicos, por supuesto, no es nueva. Hace algunos meses, quizá ustedes recuerden, que el notable periodista venezolano y gran observador de la realidad mundial, Moisés Naim, publicó un texto en esta misma línea en el diario El País, un texto que se llamaba México malo, México bueno. Así describió Moisés Naim a nuestro país, un país con leyes que no parece dispuesto a implementar todas esas leyes. De hecho, en México, ustedes lo saben bien, nos encanta inventar leyes, somos geniales para eso, la manera como hemos modificado, por ejemplo, la manera como elegimos a nuestros gobernantes, la manera como ha cambiado del IFE al INE, nos encanta, realmente somos unos grandes mecánicos de las leyes, pero no somos buenos para implementar esas leyes. A veces inventamos una tras otra como si hubiera un premio a quien ajuste con más frecuencia el marco legal de un país. Así que el problema no es la falta de leyes, el problema es, insisto, su pobre implementación. Moisés Naim describía un país cuyas oportunidades reales, de las que voy a hablar ahora, son equivalentes a sus resistencias políticas y a sus lastres históricos. El México bueno, el México malo, el México que nos da para el optimismo y el México que nos da para lo contrario, para el pesimismo. Concluía Naim con dos preguntas muy parecidas a las que me plantearon aquellos inversionistas que, como varios de ustedes, o ya apuestan por México o desean apostar aún más por México, ya sea siendo mexicanos o extranjeros. Las preguntas que se hacía Moisés Naim eran: ¿volverán la corrupción y la criminalidad a hacer naufragar las reformas que México necesita? ¿Podrá el México bueno crear los anticuerpos que neutralicen, casi en un asunto patológico, casi en un asunto biológico, el México malo? Ese debate, esa tensión entre los dos Méxicos en el México bipolar, es la que está todavía por resolverse y es la que está, creo yo, en el corazón de México hoy. Este México de las dos realidades ha dado pie a dos campos de pensamiento también, a dos grupos que evalúan de manera muy diferente, de manera distinta el futuro de nuestro país. Aquellos que ven al país con optimismo y aquellos, insisto, que lo ven con pesimismo. Y vale la pena en este momento hacer lo que en Estados Unidos se llama un disclaimer, porque yo pertenezco decididamente al primer grupo. Soy un mexicano optimista y un optimista cuando se trata de México. Soy optimista en cuanto a la economía mexicana, a la sociedad mexicana, al futuro en general de México e incluso al fútbol mexicano, y eso viniendo de un aficionado al Cruz Azul, créanme que ya es decir mucho. Las ventajas del país hablan por sí solas y ustedes las conocen mejor que yo, también como yo. En cualquier análisis frío y detallado, las posibilidades de crecimiento, las vías, los caminos de crecimiento para México son prácticamente incomparables. Alguna vez, platicando con un político colombiano, me decía que la clave para entender qué tanto futuro tiene un país está en imaginar cuántas puertas tiene, cuántas vías de crecimiento, cuántas puertas tiene, como si fuera una casa, un edificio, cuántas puertas tiene el país. México está lleno de puertas. Hagamos un repaso rápido e incompleto de todo aquello que está del lado del México bueno, del que hablaba Moisés Naim, y en el que creemos los optimistas, que a veces uno piensa somos pocos en México, o por lo menos los pesimistas se han llevado buena parte del escenario, y eso también es algo que eventualmente habría que discutir. Bueno, México lleva, y si ustedes no lo saben, no lo sabe nadie, es decir, ustedes lo viven todos los días, lleva 2 décadas integrándose con los procesos industriales estadounidenses o de América del Norte, y eso, insisto, eso lo sabe muy bien cualquiera que vive en este tercer país, México, Estados Unidos, y este tercer país maravilloso que se forma a ambos lados de la franja fronteriza y que está creciendo como ninguna otra zona de América del Norte. A veces no ha sido fácil, es verdad, pero lo cierto es que para México esta integración, creo yo, a final de cuentas, ha sido realmente muy positiva. Como ustedes quizá también saben, por ejemplo, México va a exportar casi 3 millones de vehículos en el 2015, 70% de esta cifra, 70% de estos 3 millones de vehículos a Estados Unidos. El aumento diciembre a diciembre fue de poco más de 20%, 21%.
En los últimos años se han instalado, en los últimos años recientes, 3 plantas automotrices más en el país, Nissan, Honda, Mazda, resultando esto el mejor aliciente para que a partir del 2008 México exporte 2 veces más el número de automóviles a Estados Unidos. Es un crecimiento exponencial prácticamente. Las grandes armadoras de autos ligeros cuentan en total con 18 plantas en 11 estados de México. Las 2 nuevas plantas de Ford, compañía que va a invertir más de 2.500 millones de dólares en este país para crear casi 4.000 empleos en México, han hecho enojar a los conservadores en Estados Unidos, y esto me parece delicioso. Los han hecho enojar tanto que, bueno, tenemos ahí a Donald Trump, que aseguró que él va a presionar, o ya estaba presionando a Ford para que dejara de invertir en México y se llevara de vuelta unas plantas a Ohio. Ford le contestó a Trump que las plantas que ya se ha llevado a Ohio ya lo tenía planeado hacer y que el resto de las plantas que va a construir en México se van a quedar en México. Gracias por su consejo, señor Trump, dedíquese a lo suyo, y Ford piensa seguir invirtiendo en nuestro país. Y lo va a hacer porque México es muy atractivo para la industria automotriz. Tan es así que México ya es, además, el 6º productor de autopartes del planeta. Vendió 81,000 millones de dólares de estas en el 2014. Veamos otro ejemplo de las ventajas competitivas de México. Las economías latinoamericanas, que se beneficiaron del famoso superciclo de materias primas, que ya se acabó, ¿no? Y eso, ahí tenemos a Venezuela, que durante mucho tiempo la pasó muy bien, ahora la está pasando, pues digamos, no tan bien, por ponerlo de una manera elegante. Esos países, Brasil, Chile, Perú, no aprovecharon para diversificar como debían a otras exportaciones. Tampoco lo hizo Rusia, por ejemplo, en otra zona del mundo completamente distinta. Y bueno, ahora Rusia, por cierto, pues parece que solo produce represión y asesinato de políticos opositores, y hasta ahí. México, en cambio, exportó 400,000 millones de dólares a Estados Unidos en el 2014, 85% de esa cifra impresionante fueron manufacturas. La cercanía geográfica de México con la gran potencia mundial pues siempre ha sido una ventaja, pero ahora lo va a ser todavía más, o por lo menos eso espera uno, pero ya está ocurriendo. Las ventajas de lo que se llama el nearshoring con México, la cercanía con México, son evidentes para las empresas estadounidenses: menores costos de transportación, mayor control de producción, entrega y hasta propiedad intelectual. Y claro, la reforma energética va a fortalecer, ahí sí de pronto uno dice teóricamente, pero también está ocurriendo ya, a pesar de lo que hemos visto en las famosas rondas de Pemex, fortalecerá a empresas mexicanas que bajo el esquema monopólico anterior en electricidad e hidrocarburos no eran competitivas o tan competitivas, yo diría competitivas, punto. La educación en México es un pendiente enorme, sí es un pendiente enorme, pero también es cierto que en el país hay 500,000 estudiantes de ingeniería. Graduamos más ingenieros que Brasil y que Alemania. El país, además, pues da garantías, no sé si plenas, yo diría que prácticamente plenas en lo financiero, porque a pesar de ciertos tropiezos recientes, México parece haber aprendido la lección y las finanzas públicas han sido manejadas con una sobriedad, yo creo, bastante indiscutible. Bueno, lo cierto entonces es que negar el potencial mexicano, como a veces hacen los pesimistas profesionales de este país, es querer tapar el sol con un dedo o ser un gran terco. El México bueno existe y da razones para el optimismo. Pero ser optimista pues no implica una licencia para ser ciego. Cerrar los ojos a la realidad está prohibido para nosotros los periodistas, y me imagino que está todavía más prohibido para los que, como algunos de ustedes, se dedican a analizar el escenario para invertir, para crear empresa, para crear empleos. El México malo también existe, y es importante explicarlo y hablar de él con una preocupación que sea equivalente a la manera como describí, el entusiasmo con el que describí el optimismo o el escenario positivo, las oportunidades y los potenciales anteriores. A mi juicio, México enfrenta por lo menos 2 amenazas. La primera es la persistencia de la corrupción. Como ya incluso ha reconocido el propio gobierno mexicano en voz de varias personas, pero recuerdo así rápidamente al secretario de Hacienda Videgaray y del propio presidente Peña Nieto en aquella entrevista con el Financial Times hace algunos meses, en donde admitió Peña Nieto que México sufría de incredulidad y desconfianza,
lo más cercano que ha estado el presidente a aceptar que México tiene un problema real de corrupción, un tema del que él simplemente no quería hablar, y eso tenemos que tenerlo muy claro. El presidente no quería hablar de corrupción, no iba a atacar la corrupción, no era un tema prioritario para él hasta que el tema lo alcanzó de otras maneras. En fin, como ellos mismos han reconocido, de poco sirve una agresiva agenda de reformas si la implementación de las nuevas leyes se ve opacada por las viejas prácticas, por las viejas tropelías, por las viejas corruptelas, por la vieja falta de transparencia. Y es que la situación, lo cierto es que es grave, duele decirlo, pero es grave. México ocupa hoy por hoy alrededor del lugar 103, por ahí de 175, en el Índice Global de Transparencia Internacional. El país está más cerca de Rusia, de la oligarquía rusa, que de Noruega, por pensar en dos países que también tienen un gran potencial de materias primas, sobre todo en el asunto de los hidrocarburos. Y en un escenario, y esto es clave, en un escenario en el que la apertura a inversión de particulares nacionales y extranjeros será cada vez mayor, esta apertura, el daño potencial que puede causar la corrupción crece, pues sí, exponencialmente. Hace poco un amigo que ha estado metido en el negocio de la energía desde hace mucho tiempo me decía, y es curiosamente honesto, es algo rarísimo en ese gremio, pero es curiosamente honesto, me decía que la mala noticia de las reformas es que la apertura será inversamente proporcional a la solidez institucional del país. En otras palabras, habrá más dinero, más oportunidades de inversión, más crecimiento, sí, pero también, dada la debilidad institucional de algunas áreas de México, más atajos para hacerse de fortunas desde el poder. Y eso, me temo, es un peligro real y es un riesgo grande para quien quiere invertir en México sin confiabilidad judicial. La percepción de que México puede convertirse en una oligarquía muy parecida a la Rusia de Vladimir Putin es una percepción, yo creo, justificada. De ahí que la crisis de confianza por la que atraviesa México también esté plenamente justificada, porque la corrupción aqueja tanto a la base como a la punta, tanto al ciudadano de a pie como a la cima del poder político. Pero eso para mí no es lo peor es que los políticos parecen a veces, y no a veces, casi siempre, querer pasarla por alto, etiquetarla como algo normal, casi inevitable. El año pasado, quizá algunos de ustedes vieron este intercambio, participé en una entrevista con el presidente Peña Nieto, le pregunté sobre la corrupción, fue mi tema desde que me invitaron a ese foro. Yo dije, yo voy a tener la oportunidad de preguntar seguramente 4 o 5 veces entre los compañeros que estaban ahí y el tiempo que teníamos. Yo pensé, lo único que voy a hacer es hablar sobre corrupción. No me fue tan mal. Le pregunté entonces sobre la corrupción al presidente Peña, le dije cómo le iba a hacer para que fuéramos más como Noruega y menos como Rusia y demás, y su respuesta me dejó helado a mí y a cuanta persona ha visto el intercambio, y han sido muchas personas. La corrupción es cultural, me dijo Enrique Peña Nieto. Por cultural, el presidente quiso decir endémica, parte de la idiosincrasia mexicana, parte de la mexicanidad, esa cosa tan indefinible a veces, de la que escribía Octavio Paz y Samuel Ramos, lo que es ser mexicano. De acuerdo con el presidente, ser mexicano es también ser corrupto. Yo no sé cuál sea la opinión de ustedes, pero la mía es distinta. El problema para mí no es la identidad, la idiosincrasia, la mexicanidad, sino más bien la falta de un Estado de Derecho en el país, de un marco legal confiable. Mi respuesta aquella vez con el presidente fue traer a colación la manera como se comportan, no todos, nunca hay que generalizar, pero sí la enorme mayoría de mexicanos, no nada más en Estados Unidos, sino en el extranjero, pero hablemos de Estados Unidos, que es donde yo vivo desde hace 3 años y medio, y una cultura que conozco bastante bien, no solamente la estadounidense, sino también la de mexicanos en Estados Unidos. Ustedes la conocen mucho mejor que yo porque viven aquí literalmente a tiro de piedra. Bueno, le dije, allá en mi experiencia nos detenemos en los altos, pagamos impuestos, evitamos manejar en estado de ebriedad, respetamos la ley en términos generales, pero respetamos la ley. Es decir, nos comportamos exactamente al revés de como asume el presidente Peña Nieto somos los mexicanos, y exactamente al revés, por cierto, de lo que nos acusa el señor Donald Trump en su infinita ignorancia. ¿Por qué? ¿Cómo explicar que los mexicanos allá respetamos la ley y acá tratamos de darle vuelta a la ley
a la menor provocación. No es porque nuestra identidad cambie, es decir, no dejamos de ser mexicanos cuando hacemos así y vamos a Caléxico, o pasamos de Tijuana a Los Ángeles, ¿no? No soy mexicano, soy mexicano. Es decir, seguimos siendo mexicanos en el sentido profundo de la palabra y en todos sentidos. Lo que ocurre es que cambia el marco legal, el Estado de Derecho, la manera como se hace respetar el Estado de Derecho, el sistema mediante el cual opera la sociedad, la manera como están engrasados los engranes de la sociedad. Y nos pasa absolutamente a todos, porque estamos acostumbrados a que así ocurre. A mí hace, ¿qué será?, unos 3 años, y estaba yo en Carolina del Sur, fui a un viaje con mi padre y con mi hermano, y pues tomamos un carro del aeropuerto en Carolina del Norte hacia Carolina del Sur, eran 4 horas de camino para llegar al lugar donde íbamos, y me acuerdo que venía atrás de nosotros una patrulla, pero la patrulla venía 1 kilómetro atrás, y yo dije, pues no puede venir por mí, porque en México se acercan contigo y te dicen que te pares, por favor. Entonces dije, no puede venir por mí. Pasaron 10 millas y me paré a la derecha ya finalmente, me orillé a la orilla, y cuando finalmente se acerca el oficial, se vinieron encima 4 o 5 patrullas, y el oficial con su linterna se me acerca y me dice, bueno, está usted en graves problemas porque se saltó las líneas del condado, tal. Y mi padre me volteó a ver y me dijo, porque el policía se había ido, me dice, oye, le damos un dinerito. Y mi padre, vaya, mi padre, no conozco persona más respetuosa de la ley, de la democracia, pero es decir, él asumía que estábamos todavía en el marco legal mexicano. Gracias a Dios no le ofreció un dinerito al policía y el policía nos dejó ir y no tuve que pasar la noche en la cárcel de Carolina del Norte, cosa que no hubiera yo disfrutado mucho. Bueno, en México no hay una cultura endémica de la corrupción. Es decir, mi padre no es corrupto en ambos lados de la frontera, a pesar de lo que ocurrió. Lo que pasa es que él asumía que el marco legal seguía siendo el mexicano. De hecho, el policía después llegó y nos dijo, en Estados Unidos la ignorancia de la ley no te exime de cumplirla. Y nos dio una lección. Aquí es Estados Unidos, maestro, aquí no es México. Duele decirlo, pero es la verdad. Entonces, no hay una manera de ser corrupta en México. Sí hay un sistema que no solo tolera, sino a veces alienta la corrupción. A veces es necesario ser corrupto si uno quiere avanzar en México. Y aunque el PRI, el partido del presidente, no inventó esta manera, ese sistema, sin duda alguna lo perfeccionó. En cierto sentido, cuando pienso en aquel intercambio, creo que el presidente tenía razón. En México la corrupción sí es cultural, pero es cultural en el PRI. Los escándalos que se dieron a conocer después de aquella entrevista revelaron que los viejos usos y costumbres priistas siguen tristemente vivos. El presidente debió haber enfrentado un proceso de investigación mucho más severo tras conocerse la Casa Blanca y hasta lo de la casa de Malinalco del secretario de Hacienda. Es cierto, tienen razón los que dicen que si todo eso hubiera pasado en Estados Unidos, muy probablemente, no es seguro, pero muy probablemente el presidente ya no estaría en funciones, o si no, por lo menos hubiera enfrentado un proceso muy serio. Y es que la corrupción política y la impunidad criminal en México, 97% de los crímenes permanecen impunes en nuestro país, son un problema real. Un problema que ha dado pie a una tremenda desconfianza y a un desánimo grande. A su vez, la desconfianza y el desánimo y la indignación han dado paso a un fenómeno muy peligroso que representa, a mi parecer, la segunda y última gran amenaza para el país, la segunda cabeza de la hidra que amenaza a México, el México oscuro, la antipolítica. En términos muy generales, la antipolítica es el desarrollo de opciones políticas opuestas al orden democrático e institucional. Un orden generalmente desgastado por la desconfianza, el encono y el desencanto. El ejemplo perfecto es la Venezuela previa a Hugo Chávez. Ustedes a lo mejor conocen lo que ocurría antes de que llegara Chávez al poder. El sistema bipartidista venezolano, envuelto en años y años de corrupción, conflictos de interés del tamaño del planeta, infinitos, la riqueza petrolera siendo exprimida para beneficio de particulares, en fin, años de corrupción, se volvió ese sistema bipartidista tierra fértil para el surgimiento de una figura carismática que aprovechara el descontento, arraigara en el desconsuelo y ofreciera un supuesto camino de redención social. Todos conocemos el resultado. Fue terrible mientras había dinero, ahora que no hay dinero es mucho peor, casi apocalíptico. Y lo que va a pasar en Venezuela es terrible. Bueno,
Hoy más que nunca, la consecuencia de la antipolítica es una amenaza real en México. Los partidos políticos y los políticos que los conforman están desprestigiados. Porque hay que decir, a pesar de que me aventé contra el PRI hace un segundo, que aunque los maestros de la corrupción están ahí, los otros partidos no se salvan de su complicidad en el sistema. El problema es que el desprestigio de los partidos y los políticos ha comenzado a arrastrar la legitimidad de la democracia con D mayúscula como vía para resolver conflictos. ¿Qué tan grave es nuestro problema con este asunto? Pues de acuerdo con la encuesta del Latino Barómetro 2015, México es el país de América Latina más insatisfecho con la democracia. 81% de los ciudadanos considera que no funciona el régimen de gobierno. 74% de los mexicanos dicen que las elecciones siempre son un fraude. Son cifras que a mí, de verdad, casi me hacen literalmente llorar, por injustas también. Solo 37% de los mexicanos piensa que la democracia es preferible a otro tipo de gobierno, el porcentaje más bajo de toda América Latina. Hace poco más de 10 años este número era de 53%, es decir, hace poco más de 10 años 53% decía la democracia es el camino, ahora solo 37%, es decir, la democracia ha perdido 16% de su valor de mercado en poco más de una década en México. Caída catastrófica, si fuera una empresa estaría pues al borde de la bancarrota, de la quiebra. Lo cierto es que el desprestigio de la democracia deriva casi siempre en el caos. La otra consecuencia de la antipolítica que ya se avisora en el horizonte mexicano es la violencia y el sabotaje del proceso democrático. Nos salvamos de milagro en el 2015 de algo así. Hace algunos meses también vimos en el Ángel de la Independencia a unos vándalos pintarrajeando el monumento con algo que decía, la justicia llegará, así decía en la base del monumento de la independencia de nuestro país. La justicia llegará cuando la sangre del burgués comience a correr. Esto no quiere decir que estemos esperando a los bárbaros o que ahí se viene la revolución, pero sí quiere decir que hay actores en la ecuación mexicana que buscan alterar el orden social y el orden institucional, además de atacar directamente a nuestra democracia. Hay gente que suspira, se muere de ganas, hace así con las manos como mosca, con la llegada, imaginando la llegada de un estallido social. Y esa gente es cada vez más visible y peligrosa. Así ocurrió también en Guerrero, donde un grupo no menor pretendía de pronto impedir la realización de las elecciones de mediados de año. Gracias a Dios, en gran medida no tuvieron éxito. Evitar la consolidación de la antipolítica debería ser una tarea urgente en los gobiernos locales y el gobierno federal y los medios y la sociedad civil en México, si lo que se quiere es evitar la consolidación del México malo, del México oscuro, del México que trabaja contra las oportunidades que tiene el país. Hace unos meses la revista Monocle, una revista muy interesante, inglesa, decía en un resumen sobre México que si los distintos niveles de gobierno no atacaban la corrupción y sus derivados, nada de lo demás importa, y yo creo que tenía razón. Entonces, ese es el escenario político cuando estamos a la mitad del sexenio, un poquito mitad del sexenio. ¿Qué preguntas quedan? Se me ocurren rápidamente tres muy claras que podrían definir el futuro de México más allá de nuestro 2015. La primera es ¿quién se queda con la izquierda mexicana? ¿La centroizquierda perredista o la versión más radical encabezada por el señor López Obrador? Un político joven, no sé si lo conocen, que está surgiendo ahora. Si el PRD se debilita y Morena crece, el panorama rumbo a la elección presidencial de 2018 va a favorecer a López Obrador, con las consecuencias conocidas. La otra pregunta es qué ocurrirá con el PRI y específicamente con la figura de Enrique Peña Nieto. En este momento, Enrique Peña Nieto es un presidente tóxico. Su índice de aprobación es de 35%. Si México fuera una democracia parlamentaria, Enrique Peña Nieto habría perdido su puesto hace mucho tiempo. Al día de hoy, algunas encuestadoras incluso lo ubican más abajo de 35%, es increíble. En cualquier país del mundo ese índice de aprobación sería de alarma, focos rojos, mucho más grandes que esos, para el presidente y su partido y su equipo. Solo para que se den ustedes una idea, Barack Obama llegó a las elecciones legislativas del año pasado con 42% de aprobación, hoy roza el 50%. No hubo un solo candidato demócrata, pero ni uno, en todo el país, todo Estados Unidos, que lo quisiera tener cerca, ni uno. Una candidata al Senado, demócrata, la candidata, de su partido, perdió porque nunca quiso contestar esta pregunta. ¿Usted votó por Barack Obama como presidente en el 2012? Le preguntaron si había votado por el presidente de su partido en la elección pasada.
y no quiso contestar. Una demócrata ocultando su voto por el presidente de su propio partido es que es increíble. De ese tamaño de absurdo, pero también de tóxico, era el asunto con Obama. Pues Peña Nieto está peor. Dudo mucho, ahora, aún así el PRI salió bien librado en la elección del 2015, pero una elección presidencial es cosa distinta. En fin, dudo mucho que los priistas, no sé quién sea el candidato priista, eso podemos platicarlo después si ustedes quieren, quieran tenerlo demasiado cerca a él y al imaginario colectivo que representa Peña Nieto en el 2018, y un partido sin un líder visible y rentable tiende a sufrir las consecuencias en el día de la elección. Un grave error que cometió mi amiga Josefina Vázquez Mota fue decidir que la mejor manera de resultar electa presidenta de México era alejarse de Felipe Calderón. Así le fue a mi querida amiga Josefina Vázquez Mota. Tenía un líder firme, fuerte, decidió decir que ella era diferente. Hoy, en fin, es padrísimo dar conferencias con ustedes, pero podría estar en Los Pinos. En fin. Me molesta un poco el asunto. De ahí una tercera pregunta. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por supuesto el PAN, rápidamente. ¿Podrá el PAN escoger a un candidato viable y aprovechar a un PRI débil? Y eso nos lleva a la tercera o cuarta pregunta quizá. ¿Qué ocurrirá con los candidatos independientes? Hay el espacio natural en México para una candidatura independiente. Las condiciones son ideales y para mí casi irrepetibles. Tengo tanta fe en la candidatura independiente como tengo fe del equipo mexicano en el Mundial de Rusia, es decir, mucha. Es irrepetible las condiciones favorables. Creo yo incluso para la candidatura independiente mucho más que para el fútbol mexicano, porque ahí viene una generación muy buena. En fin, no se necesita ser un experto en el arte de la venta política para elaborar, digamos, el discurso hipotético de ese candidato presidencial independiente. Rechazo a una clase política corrupta, de todos lados, derechas e izquierdas, comprometido únicamente con la propia supervivencia, esa clase política. No se trata de inventar el hilo negro, basta con adaptar con sagacidad el exitoso discurso del outsider a una elección presidencial en México. Vicente Fox lo hizo a su manera en el 2000 y más allá de que fue un presidente bastante malo, como candidato fue realmente muy notable. Con sus bemoles, el señor Bronco lo hizo en Nuevo León, yo no creo mucho en el Bronco, pero en fin, lo hizo. Y lo mismo puede suceder en el 2018 con un candidato independiente a la presidencia. Pero precisamente porque la ventana de oportunidad es única, las distintas corrientes sociales en México deberían pensarse bien a quién apoyan y cómo lo apoyan. De poco servirá una candidatura que no haga suya, por ejemplo, la variable generacional. Un candidato que no entienda, apele y guste a los jóvenes en México será un candidato condenado al fracaso. Lo mismo ocurre con aquellos, y no son pocos, conozco varios, que sueñan con ver su nombre en la boleta como la culminación de un arrebato narcisista. Una campaña presidencial desnuda todos los vicios psicológicos del aspirante, comenzando con la megalomanía. Idealmente, en el 2018 no tendría que haber lugar para los grandes egos, ni para cosas así. El candidato independiente debería también ser realmente independiente, porque no todo el electorado es brillante, pero tampoco tonto, y no porque alguien enarbole colores nuevecitos, moraditos, el político deja de ser o de tener los colores de siempre. La independencia política no se adquiere por decreto. A mí me gustaría que el candidato independiente viniera de mi generación, y digamos, no estoy siendo narcisista, no peco de soberbia ni de narcisismo generacional, aspiro a un relevo relativamente joven que sepa canalizar el descontento actual y entender y encarnar a esa generación, a ese universo de jóvenes en México que jamás se ha visto representado realmente por la clase política. Por último, todo esto que les platico deriva en la pregunta central de nuestro tiempo y regreso al principio. ¿Se impondrá la mejor versión de México? Esa que genera tanto optimismo en los inversionistas y los optimistas, o terminará por rebasarnos el México más oscuro, el de la corrupción, la impunidad y la antipolítica. Para hablar de eso, yo espero que podamos reunirnos aquí de nuevo, quizá dentro de un año, 2 años, pero sobre todo exactamente dentro de 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Me dijeron que tomara este micrófono y que me sentara y tomara preguntas. Perfecto. Soy muy obediente. Pero no puedo. Mejor me quedo aquí. Ya me quedo aquí.
Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Por ahí viene algún micrófono. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier. Perfecto. Muy bien. ¿Me oyen ahora sí? Muy bien. Reconocer a un México bipolar, ver esas dos visiones en nuestro país, nos permitirá identificar un rostro que nos enorgullece y otro que nos preocupa. El licenciado Krause está aquí para invitarnos no a ocuparnos, no solamente a preocuparnos, sino más bien a ocuparnos, cerrando filas con los optimistas. Tenemos hoy la oportunidad de consultar de viva voz al licenciado Krause y daremos inicio a una breve sesión de preguntas. Con nuestras compañeras a sus costados podrán hacerlo directamente. Tenemos aquí en la primera fila, por favor. Adelante, compañera. Muchas gracias, señor León Krause. Sus palabras son sabias y con experiencia. Mi pregunta es, dice usted, el sistema alienta y permite la corrupción. ¿Es una paradoja? ¿El sistema por quién está formado? ¿Podría deshacerse esa paradoja? Pues creo yo que una de las tragedias del México moderno es que no hemos tenido la suerte de contar con políticos con una vocación de auténtica transformación en este tema en particular, ¿no? Pienso siempre en el caso chileno. Chile llega a la transición democrática después del gobierno de Pinochet, después de los años de la dictadura, y se encuentra con una clase política madura, una clase política que logra ponerse de acuerdo en un proyecto común de país, y ese proyecto común de nación, ese proyecto de nación los encuentra en el medio del espectro político y se da una alternancia y una transición muy natural, respetando ciertas reglas para llevar adelante a Chile. Es decir, tuvieron la suerte de que los políticos que se encargaron de la transición fueron políticos de primer mundo, auténticos estadistas. A nosotros nos tocó en esa primera ronda Vicente Fox, que yo insisto fue un gran candidato, un hombre que como candidato de verdad no ha tenido igual en la historia moderna de México, pero fue un mal presidente. Un presidente que no supo luego conducir el siguiente paso de la transición democrática en México, que fortaleció la figura de Andrés Manuel López Obrador, que es un actor completamente legítimo, pero yo creo que se radicaliza también en gran medida por su propia vocación psicológica, pero también porque Vicente Fox lo manejó mal, intentó taparle los caminos a Andrés Manuel López Obrador y al hacerlo lo radicalizó y dio paso a lo que vimos después. Felipe Calderón tuvo la presidencia que sabemos que tuvo, en gran medida marcada por su decisión inicial, y Enrique Peña Nieto tenía la gran oportunidad de ser un presidente que transformara a este lado de la estructura de gobierno en nuestro país. Ha transformado otras. Yo la verdad es que así como soy muy crítico del gobierno en esta área de la gran oportunidad que tenía, también yo elogio, digamos, lo que yo llamo la presidencia legislativa de Enrique Peña Nieto, esos primeros 2 años en la aprobación de las reformas, con todo y la reforma fiscal que yo sé que ha sido tan polémica y tan negativa, sobre todo para la franja fronteriza. Creo yo que quitando la reforma fiscal, el esfuerzo mismo que significó la aprobación de esas reformas con ese porcentaje en el legislativo es un esfuerzo de verdad digno de aplauso. Pero decidió dejar de lado la reforma que quizá era la madre de todas las reformas, que era esta exactamente, la reforma de la transparencia, la reforma anticorrupción, una reforma que me consta, porque se lo escuché decir, no era parte de su prioridad. No era su prioridad. ¿Y por qué no era su prioridad? Bueno, ahí sí creo que tiene que ver con la genética del partido de donde viene y estoy absolutamente convencido de que así es. Entonces, yo espero que en el futuro podamos tener la suerte, por eso de pronto uno piensa en que una candidatura independiente podría rejuvenecer este país, podamos tener ese siguiente paso de nuestra evolución, porque yo creo que ahí ese es, digamos, el fiel de la balanza entre el México bueno y el México malo. Si México tuviera confiabilidad judicial, si fuera todo esto que he descrito, entonces podría claramente inclinarse la balanza al lado del México bueno.
La única manera de lograrlo es teniendo yo creo, ahí sí de arriba hacia abajo, un gobierno con la vocación de reforma. Ahí la respuesta tendría que ser al tiempo, ¿no? Ya más o menos en la plática describí lo que no me gustaría ver surgir, y por supuesto detrás de cada una de esas personas hay nombres, ¿no? O sea, yo creo, con todo el respeto que le tengo, y es mucho respeto a la persona que voy a mencionar en este momento, le tengo mucho respeto a Margarita Zavala, me parece que es lo mejor que ha tenido México en Los Pinos, ya sea mujer u hombre, en muchos años, y creo que sería una muy buena presidenta de este país, de verdad lo creo, pero creo yo que pues nos quiere engañar a todos, porque francamente no creo que Margarita Zavala sea una candidata independiente, lo que quiere realmente es la candidatura panista, y si termina siendo una candidata independiente será una criptopanista, no será una candidata independiente, sino una criptopanista, una panista disfrazada de independiente, lo mismo que creo que ocurrió, no sé si exactamente igual con el Bronco, pero un poco, digamos, como mencionas, ¿no? A mí me gustaría ver surgir a alguien de la sociedad civil, pero de pronto es frustrante cuando uno ve ese escenario y el escenario está vacío. Y hay tantas personas que uno quisiera que de pronto surgieran, pero cuando uno les pregunta, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba yo en radio en México, hablaba yo con Alejandro Martí. Alejandro Martí tiene un perfil perfectamente natural para ser un político exitoso, un hombre que entra a la batalla pública después de ser un gran empresario a raíz de una tragedia personal, que además representa y encarna todo lo que está mal con México, no solamente la violencia, sino luego la corrupción y la manera como se hizo mal el caso de su hijo Fernando y demás. Podría tener todo para llegar, pararse y decir, yo represento el cambio que México, digamos, necesita. Y no se anima. ¿Por qué? No sé. Pero México, regreso a esta pregunta, no ha tenido la suerte de encontrar una figura con los, no sé si decirle pantalones, faldas, lo que sea, con la columna vertebral suficiente para decir, aquí estoy. Y ahí lo único que queda es desear que ocurra, francamente, ¿no? Porque creo que sería muy positivo para el país. Veo el escenario, rápidamente veo el escenario de los partidos y no veo por dónde. Nunca se me olvidará una plática con Jesús Zambrano en la radio también, donde le pregunté, a ver, don Jesús, líder histórico de la izquierda, ¿no? Dígame 3 nombres de políticos de izquierda mexicanos menores de 35 años que a usted le emocionen. Se tardó en vivo en la radio como 3 minutos de y luego me mencionó a un delegado, oculto delegado en la Ciudad de México, que yo ni siquiera, lo había oído nombrar, pero pues lo había oído nombrar porque soy periodista, pues, ¿no? No hay figuras. En el PAN, ¿quién? ¿Anaya? Por favor. Es decir, no veo un relevo generacional. Y los priistas, tristemente, esta generación de priistas me ha demostrado que son priistas jóvenes con piel de priistas viejos. Así lo han demostrado. Y esa es, yo creo, la gran deuda que tendrán histórica con este país. Gracias por la respuesta y la participación. En la fila quinta, por favor. Bueno, aquí la segunda fila y posteriormente vamos con usted. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Mi nombre es Fidel Gastelum. Señor Krause, para preguntarle, más allá de que el próximo candidato ideal, que yo también coincido en que debería pertenecer a la sociedad civil, independientemente de que fuera independiente o pertenecer a un partido político, y creo que la mayoría de los que estamos aquí coincidirán conmigo en que hemos estado acostumbrados a que en las últimas candidaturas o elecciones hacen propuestas de lo que van a hacer, más no dicen cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Para ganar en parte tendencias populistas o yo no sé. El caso es que las propuestas no son concretas, entonces mi pregunta es, ¿qué deberá contener el candidato en 2018 para tratar de eliminar esas 2 amenazas del México malo que usted acaba de mencionar? ¿Qué propuestas, digamos, específicas? Más o menos, ¿qué deberá contener? ¿Qué parámetros? ¿Qué acciones? Bueno, yo creo que ese candidato, si te refieres a ese candidato independiente hipotético en particular, yo creo que el siguiente gran pendiente mexicano es este del que estamos hablando. Y creo que se puede armar una candidatura desde el punto de vista de estrategia política muy interesante, contrastándote, si vienes auténticamente de la independencia, si eres un cripto independiente, ¿no? En realidad no te puedes contrastar, porque, es decir, si yo soy Margarita Zavala y soy independiente, bueno, pero usted es panista desde que tenía una mamila en la boca, ¿no?
fue parte de la juventud de su partido, fue diputado de su partido. No me venga, por favor, no me quiera vender una cosa que no es. Y podemos hablar de otros ejemplos, no nada más ahí, en el caso de Margarita Secuese Navas, hay muchos otros casos. Alguien genuinamente independiente podría, la narrativa del outsider, que ya al final como que me fui muy rápido en esa parte, es muy efectiva desde el punto de vista de estrategia política. Es decir, yo a ustedes, es un poquito lo que quiso hacer el señor Cuadri en la elección pasada. Y la verdad es que durante un tiempo no le salió nada mal. Y en el primer debate le salió muy bien, porque los políticos viven en una burbuja en general. Pero en México la burbuja es una burbuja dentro de una jaula, dentro de una cárcel. Es decir, pero hay un mundititito y todos comen en el mismo restaurante en la Ciudad de México y beben muy buenos vinos. Yo los he visto, mano, se visten exactamente igual, tienen los mismos modos, todo el tiempo hacen así. Es increíble, ¿no? Los mismos modos. Entonces, si tú llegas y no haces así, sino te paras así, te abres el saco y dices, yo no uso corbata. Bueno, es lo que hizo Fox en el 2000. Y la Bastida le daba, se ponía como loco, ¿no? Porque como si le echaran agua a un robot y, ¿no? Cortocircuito. Es decir, el discurso del outsider puede ser muy efectivo. Y yo creo que el discurso del outsider, junto con un énfasis casi obsesivo en la lucha contra la corrupción, en los cambios en el sistema judicial mexicano, en ciertas cosas en la transparencia, en fortalecer el IFAI, en muchas otras cosas de ese estilo, creo yo que podría dar para una narrativa presidencial un camino bastante claro, sin meterse en muchas otras cosas, a pesar de que otras cosas son necesarias, desde el punto de vista del camino hacia la presidencia, yo creo que no necesitas más. Gracias. Es una película, sí, es una pregunta muy compleja, pero digamos, es un principio de respuesta. Muy buena pregunta. León. Señor. Temoc Ávila. Déjame hacer unas precisiones a los mexicalenses que estamos aquí para las candidaturas independientes del 2016. Aprovecho para invitarlos el día jueves 5 en el restaurante Sambors, en el bar. Se va a ofrecer una conferencia de candidaturas independientes de Mexicali. ¿En el bar? Pero sí, es un sitio. Ahí voy a estar. Es un sitio, estás invitado. Gracias. Es un sitio que tiene la privacidad para poder hablar sin ruido. Déjame decirte que en el caso de Mexicali, tomando las estadísticas del 2015, donde nada más votó el 29.65%, tenemos nosotros que con solo convencer estadísticas y probabilidad, con solo convencer al 50% del electorado que no se presentó a votar, podemos ganarles a los 9 partidos políticos que compitieron en esa elección y que ahora van a ser 11. Y todavía participando hasta 9 candidatos independientes a cada puesto de elección popular, todavía tenemos 5.5 puntos porcentuales para ganarles. Ahora, se va a hacer el análisis ahí de la ley de candidaturas independientes para Baja California, que ya está aprobada y con la cual vamos a jugar. Y sí se les puede ganar, ¿eh? Sí se les puede ganar. Ya hay un análisis jurídico, hay un análisis estadístico, matemático, hay un programa de planeación ya hecha y hay proyectos de gobierno que se les van a entregar a quienes quieran ser candidatos independientes. Se les va a entregar la plataforma electoral y se les va a entregar cómo van a obtener el porcentaje de respaldo. Gracias. Nada más, es muy, muy interesante ese cálculo estadístico. Yo nada más sumaría de su comentario, me quedo con una cosa. ¿A qué grado es posible hacerlo? Y cómo usted habla en el fondo de entusiasmar a esa parte de la población que está desencantada, que no tiene ganas de salir a votar, que no se presenta, que no tiene entusiasmo. Y eso es otra variable de esta ecuación de la que hablábamos. Y ahí pienso en Barack Obama, ¿no? El genio de Obama fue inspirar a a un sector de la población que o no se presentaba a votar, o no se decidía, o no quería participar en hacer campaña, que eran los jóvenes. Obama sin los jóvenes, y sin los hispanos, por cierto, pero sin los jóvenes no sería lo que es hoy. Por supuesto, ahí es donde viene mi comentario anterior de cómo me gustaría que el candidato independiente tuviera por lo menos un sentido generacional
y estuviera bien conectado con esa generación, este boom demográfico que hemos tenido nosotros en México, el famoso bono. En fin, muy interesante. Ojalá tengan suerte en el bar de Sanborns. Me encantaría venir. Una última pregunta, me indica el señor Fiorentini. ¿No? ¿Todo bien? Lo invitamos entonces a subir al escenario, al maravilloso equipo de Foro Eleva para agradecer su Bueno, muchas gracias a participación. todos, de verdad, por su presencia. Ha sido un placer. Hoy en la mañana, mientras justificábamos en la inauguración el porqué del Foro Eleva, mencionamos que el Foro Eleva era una invitación a pensar, una invitación a cuestionarnos, una invitación donde pudiésemos generar ideas nuevas sobre dos temas que nos parecen fundamentales para aspirar a una sociedad que crezca y a un Mexicali pujante. Fundamentalmente son la transparencia ciudadana y la participación, la transparencia y la participación ciudadana. Ideas fundamentales para lograr una vertebración social que haga que la comunidad participe en cualquiera de los ámbitos, pero lo que lo hagamos, y que la transparencia sea la pieza clave que nos permita crecer. Coincidimos mucho con las ideas expuestas por León. Le agradecemos su tiempo, su espacio. Agradecemos a ustedes el que nos hayan regalado y obsequiado tiempo de su agenda para escucharnos. Los invitamos a continuar con la siguiente conferencia. Y bueno, darte un agradecimiento, León, por acompañarnos. Mexicali es tu casa y gracias porque le vemos juntos a Mexicali. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. Gracias a ustedes de nuevo. Gracias. Les agradecemos su presencia en esta plática y los invitamos en punto de las 6:30 a acompañarnos a la siguiente sesión con el señor Zárate. Y recuerden, MIND, ¿qué es MIND? No nos vayamos sin averiguar este maravilloso proyecto que va a ser una realidad. Los invitamos a que visiten el módulo para que puedan conocerlo de cerca y aclarar cualquier duda que puedan tener de este nuevo proyecto que pronto será una realidad en Mexicali. Gracias, que tengan excelente tarde.